La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar y terminar el libro de Hechos del capítulo 25 hasta el final. Juicio ante el gobernador Festo a Pablo. 3 días después de su llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo, insistieron y pidieron a Festo como un favor que lo trajera a Jerusalén, que ellos todavía planeaban matarlo en el camino. Festo le respondió que Pablo estaba bajo custodia de Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Lo que entre ustedes tienen más autoridad, le dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo considerable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó los judíos que habían bajado de Jerusalén, lo acusaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo: si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con sus consejos, se decidió ha apelado al César irá. Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo y Festo expuso al rey que había llegado el caso de Pablo, diciéndole: tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron queja contra él y me pidieron que lo condenara. Yo le contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de sus acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a su creencia y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en ese asunto, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas.
Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuviera bajo custodia hasta que pueda enviarlo al César. Agripa le dijo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó: mañana lo oirá. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a grito que no lo dejara con vida. Yo, por mi parte, me convencí de que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él, y por eso lo presento aquí ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezca un poco más las cosas, porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Agripa dijo a Pablo: ¿puedes hablar en tu defensa? Entonces Pablo extendió su mano y empezó a hablar así: Rey Agripa, me siento profundamente afortunado de poderme defender hoy ante ti de todo lo que me reprochan los judíos, pues tú conoces perfectamente sus costumbres y las discusiones propias de ellos. Por eso te ruego tenga la bondad de escucharme. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. Me han visto de tan cerca que, si quisieran, podrían testificar que he vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión, y si ahora soy aquí procesado es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. De hecho, el culto perpetuo que nuestras 12 tribus rinden a Dios noche y día no tiene otro propósito que el de alcanzar esta promesa. Por esta esperanza, oh Rey, me acusan los judíos, pero ¿por qué no quieren ustedes creer que Dios resucita a los muertos? Yo mismo al principio consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes, y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Recorría la sinagoga y multiplicaba los castigos para obligarlo a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos que lo perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito iba a Damasco con pleno poderes y por encargo de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh Rey, a eso del mediodía, vi una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol,
que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En vano pataleas contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú le abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, se le perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Yo, Rey Agripa, no rechacé esta visión celestial. Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos y por último en las naciones paganas. Y le pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero con la ayuda de Dios seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. En ningún momento me aparto de lo que Moisés y los profetas dijeron de antemano, que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos y después anunciar la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo exclamó con voz muy alta: Pablo, tú estás loco. Tus muchos estudios te han trastornado la mente. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Estoy diciendo cosas verdaderas con mucho sentido. El rey está bien enterado de estas cosas, por eso le hablo con tanta libertad. Estoy convencido de que no ignora nada de este asunto, pues esas cosas no han sucedido en un rincón. Rey Agripa, ¿cree a los profetas? Yo sé que cree. Agripa le contestó: un poco más y va a pensar que ya me ha hecho cristiano. Pablo le respondió: por poco o por mucho, quiera Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, llegará hasta donde yo he llegado, a excepción de esta cadena. En ese momento, el rey se levantó y con él el gobernador, Berenice y todos los asistentes. Mientras se retiraban, conversaban entre sí, decían: este no es hombre para hacer cosas que merezcan la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo: si no hubiese apelado al César, se le habría podido dejar en libertad. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adumeto que se dirigía a la costa de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica,
llegamos a Sidón al día siguiente, Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudiera atenderle. Partiendo de allí nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a Nido. Como el viento nos dejaba entrar en ese punto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puerto Buenos, cerca de la ciudad de Lasea. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo le dijo: amigo, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que estaba abierto hacia el suroeste y el noreste, y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Llevaron ancla y costearon la isla de Creta. Pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Caudat, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cable. Ante el peligro de encallar en la arena de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y le dijo: amigo, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora lo invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdida de vida.
anoche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tenga miedo, comparecerá ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigo mío, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me has dicho. Acabaremos en alguna isla hacia ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático, cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra, midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temeroso de que fuéramos a chocar contra una roca, tiraron 4 anclas desde la pompa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de la ancla de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo lo invitó a que se alimentaran, diciéndole: hace 14 días que no tomamos nada, no hacemos más que esperar y permanecemos en ayuna. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Le aseguro que ninguno de ustedes perecerá y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todo, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En tal éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones, izaron al viento las velas delanteras y se dejaron arrastrar hacia la playa, pero chocaron contra un barco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno se escapara nadando, pero el capitán quería salvar a Pablo no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se arrastrarían a tablones o a retos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a la tierra.
Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común, incendiaron una gran hoguera y nos cuidaron a todos ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado una brasa de rama seca y al echarla al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Al ver lo nativo a la víbora colgado de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda este es un asesino, aunque se haya salvado del mal. La justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaban que se iba a hinchar y caer muerto de repente, pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publio estaba en cama con fiebre y desintería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Al cabo de 3 meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla y llegaba por insignia los Dioscuros. Navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos y así es como llegamos a Roma. Allí los hermanos salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas, pues ya tenían noticia de nuestra llegada. Pablo, al verlo, dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Llegado a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado que lo vigilara. 3 días después, Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunido, le dijo: hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo yo quise poder verlo y conversar con ustedes, pues en realidad por la esperanza de Israel yo llevo esta cadena. Le respondieron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti, y ninguno de los hermanos que han venido de allá no ha dicho o transmitido mensaje alguno contra ti, pero nos gustaría escuchar de ti mismo
¿Cómo te defines? Pues sabemos que esa cesta encuentra oposición en toda parte. Fijaron con él un día y vinieron en gran número donde se hospedaban. Pablo le hizo una exposición desde la mañana hasta la noche, le habló del reino de Dios, partieron de la ley de Moisés y los profetas y trataba de convencerlo acerca de Jesús. Unos se convencían por sus palabras y otros no. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo lo despidió con estas palabras: es muy acertado lo que dije el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada por los paganos, ellos la escucharán. Pablo pues arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que los venían a ver, proclamaba el reino de Dios y le enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor, y nadie le ponía traba. Hermanos, la palabra de Dios nos da la oportunidad de conocerlo y de interactuar, estar hecho a imagen y semejanza de Dios es el privilegio de hacernos llamado hijo de Dios. Como podemos ver, Pablo estuvo preso supuestamente de por vida y aún con la cadena pasó la travesía del mar. Sin embargo, le protegieron la vida y no iban a tirar a todos los presos al agua cuando el barco se hundía, pero por la palabra que le habían, Dios había permitido que los oficiales le prometieran a Pablo que no lo matarían. No lo mataron, pero lo encadenaron, y aún con la cadena en el barco él predicó. Y aún saliendo del barco a la isla donde llegó, custodiado por los militares y estando bajo un sufrimiento de prisión, él proclamó el evangelio, y llegando al destino final, no fue a la cárcel, sino que fue a ser vigilado por un oficial en una casa privada. Y allí en aquella casa privada él evangelizó, él proclamó la palabra, él ayudó a que se convirtieran. Pero como la palabra de los profetas anteriores se había dicho que ellos podrían tener ojos y no ven, oído y no oír, y que su corazón estaba endurecido, pues así ayer, hoy y siempre la palabra de Dios habla siempre. Esta palabra del profeta se habló muchos años antes de que existiera la venida del Señor Jesucristo. Y es que lamentablemente cuando los profetas hablaban, nadie le ponía atención. Y aún después que llega el Señor Jesucristo, aún hace manifiesto todo lo que los profetas dijeron, todavía Pablo se lo recuerdan y no. Dice: ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían si abrieran los ojos y oyeran con sus oídos y se dieran cuenta que se podrían convertir
y que Él los sanaría. El Señor Jesús está hablando de un pueblo que a pesar de los años oye la palabra, pero no se convierte. Pablo, aquí en Hechos de los Apóstoles, el narrador, que es Lucas, se cree con seguridad y certeza que Lucas es el apóstol que fue doctor, que no fue apóstol, pero que por ver todo lo que pasó, él escribió y él estuvo muy cerca de Pablo, porque al final quien está redactando en Hechos de los Apóstoles es otra persona, redactando todo lo que Pablo ya viene viviendo. Y Pablo ya viene cansado, y cansado de la vida por tanto sufrimiento, golpe y tanto momento de estar preso, pero nunca paró la evangelización. Tenemos un llamado, todos nosotros que hemos conocido el sacrificio profundo que Jesús tuvo en la cruz, y Él nos mandó. Y mandó a Pablo a los paganos y que fueran a todos los confines de la tierra a llevar el evangelio a todas las naciones. Y nosotros somos parte de esas naciones. Nosotros somos considerados paganos porque no éramos del pueblo de los judíos. Y Dios mandó el mensaje para nosotros. Aquel que quiera creer, que quiera abrir su oído, que quiera abrir su corazón, que quiera aceptar el sacrificio de la cruz, en gracia una salvación para siempre y una transformación de sanar nuestros males y quitarle el pecado de nuestra vida y hacernos un hombre nuevo y caminar en la mirada del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo que nos da capacidad, entendimiento, discernimiento, sabiduría, paciencia, caridad, paz, amor, para conocer el misterio salvístico del amor de Dios por cada uno de nosotros.